Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Todo desde cero, como si no hubiera pasado nada. Les comento, vamos a continuar y terminar la parte de transformaciones lineales hoy. Así que voy a terminar con el teorema más importante de transformaciones lineales, que es muy simpático, ¿ya? Y ahí se lo voy a mostrar por qué. Les voy a compartir mi pantalla. Espérenme un segundo, por favor. Esto se va a demorar un poquito porque esta cosa está media. Como les dije, se va a demorar. No importa, pero yo aquí continúo. Aquí estamos. Seguía los... Bueno, aquí tengo que meter a Andrés, que viene llegando. Bien. Transformaciones lineales. Voy a hacer resumen breve de todo lo que tenemos que... Una función que va de un espacio vectorial en otro. Se llama transformación lineal. Si para todo u y b del espacio vectorial de partida y para todo alfa y beta del espacio del conjunto de escalares, se cumple que la transformación de cualquier combinación lineal de elementos del espacio de partida es la combinación lineal de las imágenes de los elementos en el espacio de llegada. Esa es la definición de una transformación lineal y eso se verifica tomando cualquier U, cualquier B y haciendo las combinaciones lineales y ver que hacer transformación de la combinación es lo mismo que la combinación de las transformaciones. En el fondo eso. Después de eso definimos la matriz asociada a una transformación. Para eso necesitaba darme una base B1, base de B y B2, base de W, la matriz de la transformación en ambas bases, en la base B1 y B2, se llamémosle A, es la matriz que se construye de la siguiente manera. La columna 1 es, tomo el primer vector de la base B1, le aplico la transformación, y a eso le calculo el vector coordenado en la base B2. Si hago eso con todas las columnas, obtengo la matriz de la transformación. Y la gracia que tiene la matriz de la transformación es que reproduce el diagrama conmutativo abajo. En el fondo es A multiplicado por un vector de coordenadas de un U en la base B1, me devuelve el vector coordenado de la imagen del U en la base B2. Eso es lo que hace. Entonces, en el fondo, cierra el diagramita que teníamos acá. El T va de B en W. Aquí está con la asignación de las coordenadas en Rn. Aquí está la asignación de coordenadas en Rm. Y aquí hay la transformación aquí. Y esto hace que esta cosa sea conmutativa. Eso es todo lo que hemos visto hasta ahora. Bien, en la última parte de la clase de ayer definimos lo que se llama el dominio, la imagen y el núcleo de una transformación lineal. Dominio de una transformación lineal es todo el espacio de partida. La imagen de la transformación lineal es el conjunto de vectores en el espacio de llegada, tales que existe un elemento en el espacio de partida que cumple que la transformación aplicada al B me da el W. Todos los que son imágenes de alguien. Esa definición es la definición de imagen de una función cualquiera, entre cualquier par de conjuntos. Y el kernel de la transformación, y esto sí es especial para las transformaciones lineales, son todos los elementos del espacio de partida, no del de llegada, ¿ya? Tales que T de B vale
0. Todos los que sean al 0. Por ejemplo, pusimos el ejemplo de las matrices de la transformación que hace la derivación entre P3 y P2 y vimos que el kernel de esa transformación era todo el espacio generado por el 1. ¿Por qué? Porque todas las constantes son polinomios que derivan 0. Entonces, cualquier polinomio que sea un múltiplo del 1 es una constante. Eso significa que su derivada vale 0, así que todas las constantes se van a 0. Bueno, resulta que se define lo siguiente. Voy a definir, esto sí es parte de la clase ahora. T es inyectiva, transformación lineal. Es inyectiva, la misma definición de inyectividad de siempre. T es inyectiva sí, solo sí. ¿Cómo se define? Para no hacerlo por el negativo. T de W1, perdón, no, disculpe. T de B1 igual a T de B2 implica B1 igual B2. Eso, ¿no? Esa es como la definición de inyectividad positiva, hacia un lado. Es decir, si la cuestión uno ve que hay dos valores iguales de imagen, ya no pueden provenir de valores distintos. Si no, no es inyectiva la función. Eso es. Cuando hay dos imágenes iguales porque provienen de la misma preimagen. Si provenieran de imágenes diferentes, entonces la transformación no es lineal. ¿Ya? Ahora, usualmente no se utiliza así la definición de inyectividad. La definición de inyectividad se utiliza generalmente por el contrarrecíproco. B1 distinto de B2 implica que T de B1 es diferente de T de B2. Eso es lo que más o menos se usa para probar. ¿Ya? Bueno, resulta que esa definición que está ahí es equivalente al hecho de que el kernel, de la transformación no puede tener kernel distinto de 0. ¿Ya? Miren con lo que voy a hacer. Voy a pasar restando el T de B2 a la izquierda. ¿Ya? Entonces, tengo esto, T de B1 menos T de B2 igual a 0, tiene que implicar que B1 menos B2 es igual a 0. Pero esto que está al lado de la hipótesis es lo mismo que decir transformación de B1 menos B2 igual a 0. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo aquí. Tengo a alguien que se va al 0, eso implica que ese alguien tiene que ser el elemento neutro. Lo que estoy diciendo es que el único elemento que pertenece al kernel es el 0. Tengo a alguien que se está yendo al 0, y eso tiene que implicar que ese elemento tiene que ser el 0. Lo que estoy diciendo ahí es que la transformación es inyectiva si el único elemento que se va al 0 es el propio 0. Como esta es la definición de kernel, estoy diciendo que el único elemento que está en el kernel es ese que está ahí. Entonces, decir que la transformación es inyectiva es lo mismo que decir que el kernel de la transformación, el único elemento que contiene es al 0. Lo único que hizo fue una transformación aquí de las condiciones. Inyectividad es esto, y eso siempre ha sido así para cualquier función. Si le pone f de x1 igual a f de x2 implica que x1 igual a x2. Esa es la definición de inyectividad que tienen en el cálculo. ¿Ya? Entonces, para transformación lineal, decir eso, como yo puedo traspasar todo, comparar con 0, eso es lo mismo que esto, y eso es lo mismo que eso. Entonces, lo que estoy haciendo es interpretar esto de acá. Este paso lo puedo hacer solamente cuando la transformación es lineal. Para una función cualquiera, seno de x, logaritmo de x, raíz de x, no puedo hacer eso. ¿Ya? Entonces, la definición de inyectividad es eso. Pero dado que es lineal, es equivalente a decir esa otra línea que está ahí. Y decir esa otra línea la estoy interpretando de una manera como súper particular, que es la que quiero que entiendan. Suponga que ya, perfecto, una transformación es inyectiva si cumple eso. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Ese B1 menos B2 es un vector que está en el espacio de partida. Llámelo U. ¿Ya?
Entonces lo que estoy diciendo es que cuando la imagen de un vector vale 0, la única posibilidad para ese vector es que sea 0 el vector. Lo que estoy diciendo ahí es que el kernel se reduce a el único punto 0. Y eso que está ahí es la equivalencia de la definición de inyectividad para transformaciones lineales. Una transformación es inyectiva si solo si su kernel se reduce al 0. Entonces, aquí hay una manera de saber si las transformaciones son inyectivas o no. ¿No? Voy a poner un ejemplo. Vamos a preguntarnos, ¿es inyectiva la transformación? ¿Es sobreyectiva la transformación? Para eso necesito definir sobreyectividad. Una transformación es sobreyectiva si su imagen es igual a todo el espacio de llegada. Lo mismo que para la función. Es decir, no es nada nuevo. Aquí definimos la imagen. Esta imagen usualmente se puede probar que esto es un subespacio vectorial, fíjense. La imagen siempre es un subespacio vectorial y el kernel también es un subespacio vectorial. Esto es un subespacio vectorial del espacio de partida y esto es un subespacio vectorial del espacio de llegada. Cuando no es subespacio, sino que es exactamente el espacio completo, entonces sobreyectiva. Entonces, T es sobreyectiva. Si la imagen cubre todo el espacio de llegada, que es exactamente igual a todo el subespacio. Entonces, si tenemos las definiciones típicas de inyectividad y sobreyectividad, la única diferencia es que caracterizamos la inyectividad con el kernel. Eso es lo único nuevo. Pero fíjense qué interesante. Por ejemplo, la derivación no puede ser inyectiva. ¿Por qué? Porque no llega al grado inicial, como al No grado entendí. máximo. ¿Cómo a ver? ¿Cómo entendí? No entendí ese argumento. Porque, por ejemplo, no sé si tenemos de grado 3, la imagen va a quedar en grado 2 y eso no llega como al dominio del inicio, ¿o no? No, pero cuidado, porque la derivación nosotros la definimos de P3 a P2. El espacio de llegada era P2. Y probamos en la clase anterior que todo polinomio de P2 provenía de alguna polinomio. Entonces, la imagen de esa derivación sí era todo el espacio de llegada. No Pero sé si se acuerdan. Claro, el kernel no era cero. Pero el kernel no era 0. El kernel era el espacio generado por el polinomio 1. Entonces, el kernel tenía más cosas que solamente el 0. Entonces, la inyectividad no se ve en el espacio de llegada, se ve en el kernel. Perdón, que esta cosa no la puedo subir aquí. Entonces, habíamos dicho que para que fuese inyectiva lo que hay que mirar es que el kernel si es el 0 o no. Y la derivación no tenía ese kernel. Tenía kernel, me acuerdo que el kernel de la derivada era lo generado por 1. Eso lo hicimos en la clase anterior. Entonces, la derivación, por ejemplo, que es la primera, a ver, la derivación entre estos dos espacios, por supuesto, la derivación entre el espacio P3, ¿ya? Y el espacio P2, esta es sobreyectiva, perdón, esta es sobreyectiva a eso lo probamos en la clase anterior, todo polinomio es derivado de alguien, acuérdense que tuvimos que integrar, no sé si se acuerdan, ¿ya? Pero no inyectiva. Y no es inyectiva porque el kernel de esta derivación es lo generado por el polinomio constante igual a 1, y eso es más grande que el 0. Eso contiene al 0 y contiene a todas las constantes. Pero, por ejemplo, si yo pongo la misma derivación entre P3 y P3, esa no es ni sobreyectiva ni inyectiva. Entonces, claro, porque ahí le cambié el espacio de llegada para que no fuese sobreyectiva. Si yo sé que sobreyectiva sobre P2 y le pongo P3, obviamente que rompo la sobreyectividad, le pongo algo más grande, si lo hice a propósito. Entonces, depende de cuáles son los espacios en los cuales está definido la transformación, es sobreyectiva o no. Si yo le puse justamente arriba el que necesito para que sea sobreyectiva, obvio que va a ser sobreyectiva. ¿Estamos? Porque esa era la pregunta, el argumento que me hicieron ahora que no era preciso. ¿Ya? Entonces ahora vamos a tomar una transformación que es la siguiente. Para salir de estas cosas ya como que todos la conocen más trillada.
Vamos a poner la transformación que va de R3 en R2. Y hace lo siguiente. A cada vector de R3, la transformación le asigna el siguiente vector de R2. A ver, aquí en estricto rigor lo primero que habría que probar es que esto es una transformación lineal. Eso habría que probar que t evaluado en alfa por x1 más alfa, perdón, alfa por x1 y 1z1 más beta por x2 y 2z2 es igual a alfa de t por x1 y 1z1 más beta por t de x2 y 2z2. La propiedad esta que acabo de poner acá. Esta propiedad es la que hay que probar. Si tomo un alfa cualquiera y el u es x1 y 1z1 y el b es x2 y 2z2, se cumple esa propiedad para esta transformación. Supongamos que esa propiedad está verificada. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, no sé, déjenme a ver para que entendamos un poquito mejor quién es esta. ¿Cuál es la transformación aplicada al 1, 1, 1? ¿Cuál es la imagen de ese vector? ¿Aló? La de arriba es 4. Oh, 4 y 0, creo. ah, no, estamos más carritos. No, espérense un poquito. A ver, vamos a hacer algo. Todos enciendan su cámara. Ahora. Fíjense lo que les voy a decir. Yo no estoy aquí para perder el tiempo, ni ustedes tampoco. Si vinieron a clases, los quiero enchufados y respondiendo las preguntas que yo les hago. ¿Ya? Está bueno ya de la libertad y la flexibilidad y la cuestión. Me tienen hasta aquí con la flexibilidad, con la libertad. Aquí se hace lo que yo digo. Si yo estoy haciendo clase y hago una pregunta, usted me responde. Y se acabó la cuestión. ¿Estamos? Así que todos enchufados, no quiero a nadie leseando. Todos presten atención y respondan la pregunta que yo hago para que avancemos. Porque no tengo tiempo que perder, ni ustedes tampoco. ¿Ya? Así que todos enchufados con la clase, si no, esto no va a funcionar. ¿Bien? He dicho. No me había dado el taldo en todo el semestre, así que está bien. Ya, ahí está, 4,0. Esa es la imagen. Y si calculo la imagen del vector 1 menos 1, 0, ¿cuánto es la imagen del vector 1 menos 1, 0? Vamos. Todos a coro. Menos 1, 3. Abajo es 3. Ya, muy bien. Eso es. Es aplicar la fórmula y sustituir, si no están descubriendo el cáncer, ni salvando al mundo del COVID, ni nada. Es sustituir, ponga los valores donde están, saca la cuenta y dime cuánto es el número. Listo. Ya. Pregunta. ¿Esa transformación es inyectiva? ¿Es sobreyectiva? Esas son las dos preguntas que hay que saber responder de cualquier transformación. A ver, para saber si es sobreyectiva, se hace lo siguiente. T es sobreyectiva si cualquier vector de R2 se puede obtener a través de un vector X y Z de R3 determinado. Eso no siempre es posible. Entonces, veamos cómo. T, para que entiendan cómo se hace la demostración de que algo es sobreyectivo. T es sobreyectiva. En este caso en particular, si para todo vector A, B de R2 existe un vector X y Z en R3, tal que la imagen por esta transformación del vector X y Z es el vector AB. Si para cualquier A y B que yo coloque de R2 hay una preimagen, significa que esta cosa llega sobre todos los vectores de R2. Si todos los vectores de R2 se pueden obtener de alguna manera
a partir de un vector de R3 con esta aplicación. Por ejemplo, el 4,0 se puede obtener, el -1,3 se puede obtener, el 0,0 también se puede obtener. Ya tengo 3 vectores. La pregunta es, si yo pongo un AB cualquiera, ¿cuál es la preimagen? En el fondo lo que te están preguntando un poco es por la transformación inversa. Para que me dé A, B, ¿qué valor de X, Y, Z tengo que poner? Entonces, eso es muy simple. Eso es la resolución de un sistema de ecuaciones muy sencillo. Si usted sustituye esta fórmula que está acá en esta expresión que está aquí, va a obtener la siguiente relación. El X más 2Y más Z tiene que ser A, y el X menos 2Y más Z tiene que ser igual a B. En el fondo lo que estoy diciendo es, demuestre que ese sistema de ecuaciones tiene solución para cualquier A y cualquier B que yo coloque. Eso es lo que estoy diciendo. El sistema es consistente, es compatible para cualquier A y B. ¿Ya? Cuidado, no se puede utilizar el teorema de matrices invertibles acá porque el sistema no es cuadrado. Por tanto, la única alternativa es utilizar Roche-Frobenius. Este sistema necesito que tenga una o infinitas soluciones. No puede ocurrir que no tenga solución. ¿Ya? Entonces, lo que uno hace es, nada, lo que siempre, escalonar. Esta es la prueba 2, la pregunta 1, sistema de ecuaciones con parámetros. ¿Ya? ¿Para qué valores de A y B esta cuestión tiene una o infinitas soluciones? ¿Me explico? Si la respuesta a ese problema es para todos los valores de A y B, este sistema tiene una o infinitas soluciones, entonces la transformación es sobreyectiva. Si hay algún valor de A y B para el cual el sistema no tenga solución, es porque hay vectores que no provienen de algún vector de R3. Esto significaría que la transformación no es sobreyectiva. Estoy tratando de relacionar lo que hicimos en sistemas de ecuaciones con parámetros, que poníamos parámetros ahí, y uno decía, ya, cuando A vale tanto, esto tiene solución única. Cuando A vale tanto y B vale tanto, esto tiene una única solución, y cuando A vale tanto y B vale tanto, es distinto de tanto, tiene infinitas soluciones. Entonces, lo que yo necesito en este caso es probar que esta cosa tiene o una o infinitas soluciones para cualquier A y B. Si eso es así, cualquier sea el vector A, B que yo coloque, va a existir una preimagen en R3 desde la cual se obtiene a través de la transformación. Entonces, nada, esto 1, A, y esto es este menos este 0, este menos este menos 4, este menos este 0, y este menos este B menos A. Ya. La última ecuación dice que si dejo Z correr en los reales, entonces la I va a ser A menos B sobre 4. ¿Ya? Ahí dice menos 4I igual a B menos A. B menos A sobre menos 4 es lo mismo que A menos B sobre 4. Y teniendo eso, la X es A menos 2I menos Z. Así que la X sería A menos 2 veces lo que está al lado. Menos A menos B medio menos Z, que es real. Así que las soluciones de este sistema de ecuaciones son A más B medios menos Z. La I es A menos B cuarto. Y la Z es parámetro libre. Así que eso se puede escribir como, las soluciones de eso se pueden escribir como el vector A más B medio. Esto también es agrandarlo porque eso no sabe. A más B medios, A menos B. ¿Sí? ¿Cómo? ¿El I no es B menos A en vez de A menos B? El I es... Ahí dice A menos B, B partido en 4. ¿No debería ser Bueno, A partido en 4? No, en menos 4. Porque el menos 4 que está aquí, tenéis que pasarlo dividiendo. Ya. Entonces, cuando divide por menos 4, cambia el orden de arriba y le... esa cosa, sí, lo mismo. No, bueno, da lo mismo lo que sea, no importa. Si está mal, arréglenlo. Es la solución, la correcta, la que sea. Lo que quiero decir es que hay una solución, es lo que estoy diciendo nada más. Entonces, fíjense que aquí tengo que separar entonces más Z, que multiplica
al vector menos 1, 0, 1, ¿no? Ahí. Lo que hice fue escribir esta que está acá, como un vector, todo lo que no tiene z, lo separo de todo lo que tiene z. Y es así la solución. Entonces, ese sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones, independientemente de cuál sea el valor de A y B que yo coloque. Entonces, esta cosa siempre tiene soluciones, y de hecho no una, tiene infinitas. Es decir, la transformación que acabo de definir acá es una transformación sobreyectiva. Es la T, es una transformación sobreyectiva. Profe, dale. Es que se me cayó el internet, entonces el A más B partido en 2 viene del sistema de arriba. No, el A más B partido en 2 viene de aquí. Resuelve esto. Eso es 2 veces A menos A más B. 2 veces A menos A es A más B sobre 2. Menos Z. Profe, El valor de la X. Ah, ya. Y la Y la obtuve simplemente de despejar aquí la segunda ecuación. Perdón, me corrí ahí de aquí. Esa es la Y, y la Z es parámetro libre. Así que lo que hice fue aplicar Rochet-Frobenio y resolver el sistema de ecuaciones backward ahí nomás. Entonces, cuando yo hago eso, obtengo esta solución que, si ustedes se dan cuenta, el A y el B pueden ser el número que quieran. Si usted hubiera puesto cualquier A y B en la ecuación original, aquí, esto siempre tiene infinitas soluciones, porque fíjense que está el vector de posición más z por el vector director. Y lo que da las infinitas soluciones es el vector director. El vector posición es este, que depende de A y de B, y no hay ninguna restricción para A y B. El A y el B no están debajo, no están dividiendo nunca. Entonces, da lo mismo cuál sean los valores. Acuérdense que las restricciones sucedían cuando tengo que dividir por algo que contiene el parámetro. Y en este caso nunca dividí ni por A ni por B. ¿Ya? Entonces no hay restricciones para los valores que ponga ahí en el parámetro. Profe, y otra duda. ¿Sí? El numerito que está en el último vector, ¿Sí? ¿cuál es el primero? Menos 1, 0. Mira, el menos 1 viene de aquí. Estoy separando todo lo que tiene Z. Z aparece con menos Z, 0, Z. Entonces saco el Z factor común. A ver, espérense, déjenme, ahí me salté un poquito un paso. Lo que hice fue lo siguiente. Mira, tengo el vector A más B medio menos Z. A más B medios menos Z. Después tengo A menos B cuartos y después tengo Z. Esas son las soluciones que obtuve en el sistema de ecuaciones. ¿Ya? Eso es lo que está en la esquina inferior acá, esto que está aquí. Eso fue lo que obtuve de solución haciendo esto que hice aquí. ¿Ya? Resolví el sistema. Esto lo separo así. Lo que no tiene Z, esto lo he hecho 700 veces, de las 701, ¿ya? Estamos terminando el semestre y ustedes todavía no saben hacer esto. A menos B cuarto, ¿ya? Y abajo, 0. Separo lo que no tiene el parámetro con lo que tiene el parámetro. Menos Z, aquí no hay parámetro, Z. Y entonces, esto es vector posición más Z por vector director. Entonces queda A más B medio, perdón. A más B medios, A menos B cuartos, 0, ese es el P sub 0, más Z, y aquí factorizo el parámetro, y el vector director me queda la parte numérica, menos 1, 0, 1. Y eso es lo que escribí abajo. Eso es lo que escribí acá. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que, por supuesto, me salté todos los pasos porque pensé que, bueno, obvio, ustedes ya están duchos en resolver el sistema de ecuaciones, ¿cómo no van a saber eso? Obviamente que sí lo saben. Entonces, así se obtiene la solución genérica del sistema de ecuaciones no homogéneo, vector posición más z vector director, o generador, ¿ya? Y entonces, esto me garantiza que hay infinitas soluciones, y hay infinitas soluciones a esta pregunta. ¿Existirá el vector en R3 que resuelva eso? Sí, no hay uno, hay infinito. Entonces esta cosa es sobreyectiva. ¿Ya? ¿Y si Esa hubiese es la sido única la solución? También es sobreyectivo. Vale. Lo que no puede pasar es que no haya solución, que es una opción posible para un sistema de ecuaciones no homogéneo. Una de las opciones no tiene solución. Hay tres opciones: o no tiene solución, o tiene solución única, o tiene infinitas soluciones. Las que me sirven es cuando hay solución, porque la pregunta es, ¿existe un vector que cumpla eso? No, la pregunta no es, ¿existe un único vector? La pregunta es si existe o no. Puede haber más de uno.
Entonces, por eso me sirve tanto como que la solución sea única, como que haya infinitas soluciones. Ya. Siempre iba a haber infinitas soluciones, no sé si se dan cuenta. Son dos ecuaciones con tres incógnitas. Ahí sobraba un parámetro, una variable, así que obvio que iba a haber infinita. Roche-Frobenius uno más o menos sabe lo que va a salir. Dime, Benjamín. A partir del, como la expresión que calculó así como vectorialmente, también podemos sacar al tiro el análisis de si es inyectiva o no, ¿verdad? Chuta, sí, lo más probable es que sí, Sí, porque, o sea, pero no como me que queda tan vaya- claro. No me queda tan claro. Ah, ya. Sí, sí se puede, Benjamín. ¿Por qué? Porque ahora la pregunta es si es inyectiva o no. Fíjense que la voy a escribir al lado. T es inyectiva. Déjame escribirlo. Porque tengo la caligrafía, pero uf. Eso. Si el único elemento que está en el kernel es el 0. Entonces, para resolver esta pregunta, ya yo tengo aquí, si yo donde está A y B coloco 0, 0, ya yo sé cómo son las soluciones de ese sistema de ecuaciones. Entonces, decir que T de X y Z es el vector 0, 0, significa, a ver, la pregunta es, ¿cuántas soluciones tiene eso que acabo de escribir? Bueno, si sustituyo A y B en la solución genérica que puse abajo, si en vez de poner A, B aquí, pongo 0, 0, entonces las soluciones son 0, 0, 0, más Z por menos 1, 0, 1. Es decir, el sistema de ecuaciones homogéneo tiene infinitas soluciones. Todo lo generado por el vector menos 1, 0, 1. Es decir, el kernel de esta transformación lo acabo de encontrar y es el espacio generado por el vector menos 1, 0, 1, que eso es mucho más grande que solo el 0. Eso es una recta, mientras que el 0 es un punto. Entonces, como el kernel no se reduce al punto origen, entonces la transformación no es inyectiva. Entonces tengo una transformación que es sobreyectiva, pero no inyectiva. Bien, eso es más o menos, para mí, antes de hacer esto, era más o menos obvio. Le voy a explicar por qué. ¿Por qué es obvio cuando uno hace estas cosas? Miren, las transformaciones lineales, piensen en la dimensión de los espacios entre los cuales están definidas la transformación. Esta transformación que está aquí está definida en un espacio de R3 en R2. Lo que es importante es que ustedes entiendan que las transformaciones lineales no pueden incrementar la dimensión del espacio de partida. Las transformaciones lineales o mantienen la dimensión o rebajan la dimensión. ¿Me explico? Ya. Voy a hacer un dibujito muy feo, pero que es más o menos explicativo. Si yo tengo un espacio vectorial de dimensión 3 y le aplico, este es el V, y eso va en un espacio de dimensión 3, ¿ya? La transformación conserva la dimensión. Eso significa que la transformación es, estoy diciendo siempre que tome todo el espacio, no es que lo define un espacio, le pongo un espacio más grande, no. Si cubre todo el espacio W, es decir, si es sobreyectiva, entonces inmediatamente inyectiva. Si la transformación reduce la dimensión del espacio, entonces porque hay algo que se fue al cero. Esta que está aquí, que falta, se está yendo al cero. Entonces, todo lo generado por esta dimensión que estaba acá, por ejemplo, lo que vimos acá, el kernel es todo lo generado por ese vector. Entonces, las otras dos dimensiones se conservan y esa se reduce, se colapsa en el cero. Todos esos puntos se van al cero. Entonces, lo que está pasando es que este cuadradito que está acá completo
este cuadradito completo se está colapsando en el vector 0. Y entonces esta se mantiene en esta y esta se mantiene en esta. Entonces, cuando eso pasa es porque el kernel es diferente del 0. Hay kernel generado por, de alguna dimensión, puede ser dimensión 1, puede ser dimensión 2, es decir, pueden ser que dos vectores, dos dimensiones se vayan al 0, eso puede ocurrir. En este caso, T no es inyectiva, porque el kernel es más grande que solo el vector 0. Entonces, otra cosa que podría ocurrir es, por ejemplo, no sé, que tengo un espacio inicial de dimensión 4, ¿cachai? Estos dos completos se van al 0 y las otras dos dimensiones se mantienen. Entonces, esa tampoco es inyectiva. Entonces, las transformaciones lineales pueden achicar la dimensión, pero nunca agrandarlas. Para agrandar la dimensión se pierde la linealidad. Tiene que ser cuadrática, el logaritmo, tiene que ser otra cosa, no puede ser lineal. Las cosas lineales no aumentan la dimensión. ¿Ya? Y eso tiene que ver con el teorema de la dimensión que vimos anteriormente. Recuérdense que el teorema de la dimensión para la matriz de la transformación decía la dimensión del kernel, que se llamaba nulidad de una matriz, más la dimensión de la imagen de la matriz, que era el espacio columna, eso tiene que ser igual a la cantidad de columnas de la matriz. Entonces, eso te dice que si este es positivo, entonces la imagen es más chica. La única manera de que la imagen tenga la misma dimensión que el espacio partida es que el kernel tenga dimensión 0. Si el kernel tiene dimensión mayor que 0, entonces la imagen no puede ser todo el espacio de llegada. ¿Me explico o no? No, no me explico. Nadie me está pescando. De nuevo. Voy a tener que volver a echarle la foca. Supongan que este es el espacio de partida. Perdón, esta es la dimensión del espacio de partida. Esta es la dimensión de W. Perdón. Dimensión del espacio de partida. La cantidad de variables que tiene el sistema de ecuaciones. La cantidad de columnas de la matriz. Las columnas de la matriz pueden ser parámetros libres, variables libres o variables principales. ¿Ya? Eso es lo que definimos en lo anterior. Las variables principales te dicen cuántos vectores generan la imagen. Las variables libres te dicen cuántos vectores generan el núcleo, el sistema de ecuación homogéneo. ¿Ya? Entonces, acá es lo mismo. Si la imagen está en W, por tanto, esto que está acá me está diciendo de qué tamaño es la imagen de la transformación. Si esto es 4, aquí, para que esto sea 4, esto tiene que ser 0. Entonces, para que sea sobreyectiva, tiene que ser inyectiva. Qué raro eso no se cumple en las funciones normales. No, las funciones normales no tienen nada que ver la sobreyectividad con la inyectividad. En las transformaciones lineales, para que la cuestión sea sobreyectiva, tiene que ser inyectiva. Si no es inyectiva, esto no puede ser sobreyectivo. Si esto es 4, tiene que ser más chico. Si esto es 2, esto tiene que ser 2. Si esto es 1, esto tiene que ser 3. Entonces, la suma de la dimensión del núcleo con la imagen tiene que ser igual a la dimensión del espacio de partida. Entonces, si en vez de poner A, yo pongo acá la transformación, la T, la dimensión del núcleo de la transformación con la dimensión de la imagen de la transformación tiene que ser la dimensión del espacio de partida. Entonces, eso te dice que cuando es inyectiva, es sobreyectiva inmediatamente. Una transformación lineal es inyectiva si y solo si es sobreyectiva. Y eso es algo rarísimo que no pasa con las funciones normales. ¿Ya? La inyectividad y la sobreyectividad es lo mismo. Cosa que no pasa con las funciones normales. Las funciones normales pueden ser inyectivas y sobreyectivas independientemente, no tienen relación. Sin embargo, por el teorema de la dimensión, es obligatorio para una transformación lineal ser una cosa y la otra. ¿Estamos?
Sí. Ya, ¿Hay entonces. transformaciones que no sean ni inyectivas ni sobreyectivas? Sí, lo que pasa es que aquí yo estoy suponiendo que el espacio de llegada es de la misma dimensión que el espacio de partida. No sé si me explico. Si yo coloco, por ejemplo, la que vimos acá, esta transformación no es ni inyectiva ni sobreyectiva. Esta. No es inyectiva porque tiene núcleo generado por las constantes, ¿ya? Y no es sobreyectiva porque le puse más de lo que tenía que ponerle al otro lado, ¿cachai? Le agrandé el espacio de llegada. Entonces la sobreyectividad uno la puede romper fácilmente. Si en vez de P3 le pones P8, listo, no va a ser sobreyectividad, obvio, si no puede llegar a P8, si las cosas son achicas. Entonces la sobreyectividad se puede romper fácilmente. Y la inyectividad depende si tiene núcleo cero o no tiene núcleo cero. Entonces tómate cualquier transformación. Si es inyectiva, le puedes quitar, le puedes cambiar el espacio de llegada. Si no es inyectiva, le puedes ajustar el espacio de llegada. Entonces, claro que existen. Ahora, lo que pasa es que yo estoy considerando suponiendo que es sobreyectiva. Mira, esta que está acá arriba es sobreyectiva, pero no es inyectiva. Entonces, mucho cuidado. Lo que estoy diciendo acá es cuando los dos espacios tienen la misma dimensión, no cuando tienen dimensión diferente, como en el caso de la derivación. ¿Ya? O en el caso del ejemplo. Entonces, este teorema que está aquí, piénselo para una transformación que está definida de un espacio en sí mismo. No sé, P3 en P3, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, como estaba, por ejemplo, esta que está en P3 en P3, como no era inyectiva, esta de aquí, como no era inyectiva, tampoco puede ser sobreyectiva. Porque si fuese sobreyectiva, tendría que ser inyectiva inmediatamente. Inyectiva y sobreyectiva es lo mismo. Entonces, en este caso, cuando está definido del espacio en sí mismo, inyectividad y sobreyectividad son equivalentes. Entonces, esto es importante. Esto es solamente en el caso de que está definida de un espacio en sí mismo. Se llama teorema de la dimensión. Ya no voy a marcarlo porque si no, el cuadrado no lo va a hacer nunca. Esto se llama teorema de la dimensión. Es el mismo de las matrices, por supuesto. Bueno, por tanto, si yo les pido a ustedes que calculen la inversa de la transformación de derivación, ¿qué me va a decir usted? Que no se puede porque no es inyectiva. Que no se puede porque no es inyectiva. ¿Ya? Una transformación tiene inversa, sí, solo si es inyectiva. Una transformación T de un espacio vectorial en otro de la misma dimensión, importante eso, inyectiva, su inversa, se escribe T a la menos 1, es la transformación que va en este sentido. Si aquí a cada U le asignaba, pero voy a ponerle un B para que se vea mejor. Si a un B le asignaba su imagen acá, entonces acá a cada W le asigna el mismo vector al otro lado. ¿Bien? No tenemos ningún ejemplo de transformación inyectiva en todo caso. No hemos hecho ninguno. Profe, ¿qué puso dentro de T? Dentro de D puse este vector, el B. La imagen de B es W. Aquí la imagen por la función inversa de W es el B. Es como el X y el Y de la inversa y de la directa. ¿Ya? Sorry, es que no se ve muy bien porque yo no puedo escribir. A ver, vamos a ganar esto. B. Ahí está. A ver, voy a hacer un ejemplo y vamos a calcular todo y vamos a terminar porque tengo una reunión en unos minutos más, como ustedes pueden haber visto. Supongamos que tenemos la siguiente transformación. A cada polinomio le asigna la siguiente matriz simétrica.
¿Ya? El espacio de partida es los polinomios de orden 2 con coeficientes reales, que eso tiene dimensión 3. ¿Ya? Y el espacio de llegada son las matrices simétricas de 2 por 2, que eso tiene dimensión 3 también. Entonces, por eso puse dos cosas de dimensión 3, para que pueda haber inyectividad o no. Entonces, la pregunta es, a ver, ¿es inyectiva o no es? A ver, o es sobreyectiva o es inyectiva, punto. No hay que probar las dos cosas, porque como los dos espacios tienen la misma dimensión, aquí, inyectividad y sobreyectividad son equivalentes. Si los espacios fuesen de distinta dimensión, ahí sí hay que probar las dos cosas por separado, como lo hicimos en todos los ejemplos anteriores, para la derivación, para la transformación de R3 en R2, todos los ejemplos anteriores tenían dimensiones diferentes, por tanto, el teorema de la dimensión no corre. El teorema de la dimensión solamente corre cuando estos dos espacios tienen la misma dimensión. ¿Bien? Que es el caso en que estoy ahora. Tengo dos espacios vectoriales, no son el mismo, ¿ya? Pero tienen la misma dimensión. Entonces, a ver, ¿qué es mejor probar? ¿Que es sobreyectiva o que es inyectiva? Que sí o sí va a ser inyectiva, ¿Por qué? porque usted dijo que si la transformación se conserva la dimensión es inyectiva. No, no dije eso nunca en ningún momento. No. Fíjate que acá, por ejemplo, en los dibujitos, presta atención un poquito, los dibujitos, yo puedo tener esto, mira, puedo tener una transformación que sea lo siguiente. Toma esta 3, ¿ya? Y la reduce a una más chica, ¿ya? De 2. ¿Ya? Porque ahí tiene que ir de dimensión 1, pero entonces le cambio el espacio de llegada y le pongo un espacio de llegada de tamaño 3. Entonces yo no sé si el espacio que yo puse es el que efectivamente es la imagen de la transformación o no. Entonces aquí tengo una transformación que no es inyectiva, pero como yo le agrandé el espacio vectorial atrás, ¿está ahí? Sí. Entonces yo puedo tener una de dimensión 3 en dimensión 3 que no sea inyectiva. En este caso, mira, como la dimensión esta es igual a la dimensión esta, el hecho de que no sea inyectiva inmediatamente me dice, profesor, que usted puso más de lo que tenía que poner. Claro, tuve que ponerle una tercera dimensión ahí para que completar la dimensión 3. Porque si fuese inyectiva, tendría que ser sobreyectiva al tiro. Entonces, eso es lo que dice el teorema. Profe, pero si reduce la dimensión, sí o sí no es inyectiva. Exacto. Y por tanto, si la dimensión del espacio de partida y de llegada son la misma y ya probé que no era inyectiva, tampoco puede ser sobreyectiva, porque te va a faltar una dimensión. Te está diciendo que reduce la dimensión, por tanto, te falta una dimensión. Entonces, si los dos son de grado 3 y la transformación no es inyectiva, es porque me sobra algo. Po. Profe, esas son las matrices simétricas. Simétricas de 2 por 2, exacto. S2 son las matrices simétricas de 2 por 2. Pues, arriba está la B, está en los dos lados. Entonces, por eso puse matrices simétricas. Y además lo puse para que tuviera dimensión 3. Porque si pongo la matriz de 2 por 2 tiene dimensión 4 y ahí ya no es sobreyectiva al tiro. Entonces ya, suponiendo que tengo uno de 3 con otro de 3. ¿Es inyectiva? No necesariamente. No basta con saber que la dimensión es la misma para saber si es inyectiva o no. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si las dos dimensiones son iguales, como en este caso, y es inyectiva, entonces sobreyectiva. Si las dos dimensiones son iguales y no es inyectiva, entonces tampoco puede ser sobreyectiva. Eso es lo que dice el teorema de la dimensión. Entonces, para probar que esto es inyectiva y sobreyectiva a la misma vez, o pruebo una cosa o pruebo la otra. No tengo que probar las dos. Entonces, la pregunta que estoy haciendo es, ¿qué es más fácil? ¿Probar que esto es inyectivo o probar que esto es sobreyectivo? ¿Sobreyectivo? ¿Inyectivo? Da igual, ¿o no? A ver, teóricamente son equivalentes, así que las dos cosas son lo mismo, pero la pregunta es ¿qué es más fácil técnicamente? Lo que tengo que escribir, ¿qué es más fácil? Sobreyectivo, porque así veo si tiene solución. Ver si No. tiene kernel 0. A ver, la respuesta es exactamente igual, profesor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sistema de ecuaciones que queda tiene la misma matriz de coeficientes. Entonces, probar que el sistema AX igual 0 tiene solución es lo mismo que probar que el sistema AX igual B tiene solución. Entonces,
el costo del mismo. Sin embargo, miren qué fácil de probar que es sobreyectivo esta cosa. Tome cualquier matriz simétrica de 2 por 2. ¿Cuál es la preimagen? Yo debería haber tomado otra matriz, perdón. Déjenme cambiar un poquito. Saben que no está demasiado simple el ejemplo. Necesito cambiar esto acá. Sí, porque si no va a quedar demasiado simple y no se va a entender lo que yo quiero decir. Cambiémosle esta cosa aquí. Pongamos B menos A, C, A menos B. Qué sé yo. Cambiemos la transformación. ¿Por qué? Porque si no, va a ser muy simple demostrar que es sobreyectiva. Ahora, veamos si esta cosa es inyectiva. Esto no es inyectivo, ¿eh? No, no es inyectivo esta cosa. No, eso no es inyectivo. Ahí sí. Ahí sí es inyectiva. Disculpen, que estoy tratando de poner un ejemplo así al momento y me tumbo de repente. Esa transformación que está ahí es inyectiva. Bueno, y sobreyectiva, por tanto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué significa que sea inyectiva? Supongamos que tenemos un polinomio que da la matriz 0. Tenemos que demostrar que la única solución para eso es el polinomio constante igual a 0. Si hay otro polinomio que dé 0, es porque el kernel no se reduce a 0, hay otros polinomios distintos en el kernel. Y entonces no será inyectiva. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Muy simple. B menos A tiene que ser 0. C tiene que ser igual a 0. C tiene que ser igual a 0. Y A más B tiene que ser igual a 0. Si usted se da cuenta, la solución de ese es que el único, el A, el B y el C, perdón. A igual 0, B igual 0, C igual 0. Por tanto, el único polinomio cuya imagen es el 0 es el polinomio constante igual a 0. Es decir, el kernel de la transformación se reduce al polinomio nulo. Eso significa inyectividad. ¿Qué hubiera hecho yo para probar que era sobreyectiva? Para cualquier selección de una matriz simétrica, tiene que existir un polinomio tal que su imagen tiene que dar la matriz que yo estoy colocando. Si para cualquier selección del alfa, el beta, el gamma existe el polinomio, entonces estoy listo, la matriz sobreyectiva. Cualquier cosa simétrica proviene de un polinomio. Entonces la pregunta es, ¿qué tengo que probar aquí? La imagen esta se escribe justamente de esa forma, así que el B menos A tiene que ser igual a alfa, el C tiene que ser igual a beta, C tiene que ser igual a beta, y el A más B tiene que ser igual a gamma. Resuelva este sistema de ecuaciones, el A, el B y el C, ¿qué valores tienen con respecto a alfa, beta y gamma? El C vale beta, y si usted toma esta ecuación y esta ecuación, eso significa que alfa más gamma sobre 2, ahí se va el A y me queda el B, alfa más gamma sobre 2, perdón. Y esto me queda alfa menos gamma, no. Más menos gamma menos alfa sobre 2. A ver, entiendan qué fue lo que hice aquí. Lo que hice aquí fue, importante los cuantificadores, Para cualquier matriz simétrica existe un polinomio. Cualquiera sea las letras alfa, beta y gamma que yo me dé, tengo que encontrar el A, el B y el C. Entonces, en este sistema de ecuaciones que queda aquí,
las incógnitas son B, A, B y C. Yo necesito encontrar cuál es el polinomio al cual tengo que hacerle la transformación para que me dé la matriz alfa, beta, beta, gamma. Entonces, si yo me doy cualquier juego de letras aquí, cualquier juego de valores acá, tengo que poder encontrar cuál es la A, cuál es la B y cuál es la C. Para eso, para todo alfa, beta, gamma, existe ABC. Lo que uno tiene que hacer entonces es escribir el A, el B y el C en función del alfa, el beta y el gamma. Cuando el A, el B y el C yo lo escribo en función del alfa, beta y gamma, para cualquier selección de alfa, beta y gamma, voy a poder encontrar el ABC. Entonces, despejar A, B y C en función de los parámetros estos que están acá, me permite decir que cualquiera sea el juego de letras griegas que yo me dé, voy a encontrar un juego de letras latinas para poner en el polinomio. Y eso me permite responder que para todo alfa, beta y gamma existe un polinomio tal que su imagen es la matriz que yo necesito. Entonces, el para todo existe se puede responder siempre escribiendo las letras del existe en función de las letras del para todo. Eso es lo mismo que se hace con el límite de una función. Para todo épsilon existe un delta. Lo que uno hace es escribir el delta en función del épsilon. Y eso prueba que cualquiera sea el épsilon, voy a poder encontrar el delta. Es lo mismo que se hace con el límite. Dígame, Tomás. ¿Podría dar, por favor, un último ejemplo, como para que quede más claro todo? Sí, por supuesto. Gracias. A ver, entonces, esta demostración es más compleja que esta demostración. Entonces, es más fácil probar que es inyectiva que es sobreyectiva. ¿Ya, Fernanda? Así que era al revés. ¿Ya? Era al revés de lo que habéis dicho. Voy a dar otro ejemplo. Y tengo que terminar porque tengo una reunión. Ya. Tengo una transformación que a la matriz ABCD le asocia el vector A menos B, C menos D. Eso va de M2 en... Perdón, no, voy a hacerlo así. Discúlpenme. Esa transformación va de M2 en R4. Lo puse para que tuviera la misma dimensión. Pregunta, ¿es inyectiva, sobreyectiva, sí o no? ¿Qué cosa es? A ver. Veamos, po. Hay que probar que es inyectiva. Ok. Veamos si es inyectiva. Eso significa A menos B tiene que ser 0, C menos D tiene que ser 0, A más B tiene que ser 0, C más D tiene que ser 0. Si usted se da cuenta, tome la primera y la tercera ecuación, tome la segunda y la cuarta, y eso implica que A igual 0, B igual 0, C igual 0, D igual 0. Entonces, la única matriz que cumple que su imagen es el 0 es la matriz 0. El kernel de la transformación se reduce a la matriz 0. Por tanto, T es inyectiva, y como la dimensión del espacio de partida y el espacio de llegada es la misma, entonces también T es sobreyectiva. ¿Estamos? Y ese es el otro ejemplo. Pregunta, ¿cuál es la inversa de esta transformación? La inversa tiene que ser una transformación que vaya de vectores de R4 a matrices de 2×2. La pregunta es, por ejemplo, si yo le aplico la transformación al vector XY, ZW, ¿cuál es la imagen? ¿Qué matriz da eso? ABCD. No. No, pues porque la matriz que cuando yo tenga ahí,
A ver, primero, la matriz tiene que depender de X, Y, Z y W, no de A, B, C y D. Los valores tienen que poder ser calculados a partir de los valores del vector. Y tiene que ser una matriz que cuando yo le aplique la T, me quede de nuevo X, Y, Z, W. Es calcular la transformación inversa. Bueno, ¿qué va en la primera posición de esa matriz? Algo que restaba con la segunda de X, ¿o no? Sí, Ya, pues, entonces hay un sistema de ecuaciones que hay que resolver. Si esto fuese A, B, C, D, según la transformación de arriba, la primera menos la segunda tiene que dar lo que aparece en la primera columna del vector. La tercera menos la cuarta tiene que dar lo que aparece en la segunda columna del vector. Y lo mismo, A más B vale Z y A es C menos D, perdón, C más B más D vale W. Despeje la A, la B, la C y la D y va a obtener qué es lo que hay que poner aquí, 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 dependiendo de X, Y, Z, W. Eso significa que la A, en este caso, si usted suma la primera y la tercera ecuaciones, te queda 2A igual a X más Z. Entonces, X más Z sobre 2. La B se obtiene restando la tercera menos la primera, Z menos X sobre 2. Y la C y la D lo mismo. Entonces, si yo hago eso y reemplazo aquí ahora, la imagen por la transformación inversa del vector X, Y, Z, W sería Z más X medios, Z menos X medio, W más Y medios, W menos Y medios. Y esa es la transformación inversa asociada a la anterior. Hay que despejar las variables A, B, C y D en función de las variables X, Y, Z y W. Y así se calcula, igual que hacen cuando calculan la función inversa. Cuando tú tienes la función inversa, despeja la X en función de la Y. Lo mismo, despeja la variable antigua en función de la variable nueva. Lo mismo. Bien, con esto voy a terminar la clase de hoy. Les voy a subir todo esto, por supuesto, a todos estos apuntes y la clase a Webcurso, así que la pueden revisar con más tiempo. ¿Alguna pregunta? Sí, es que una pregunta para ustedes como de parte del curso. Dígame, María. Que creo que no estamos cachando nada y varios del curso. Entonces, Yo estoy seguro de eso. Yo lo dije el otro día en clase. Estaba absolutamente seguro de eso. ¿Y a qué se debe eso, María? Lo que nos importa, María, no es si cachamos o no, porque para eso estoy yo, para que ustedes aprendan. La pregunta es, ¿por qué no? No sé, es que yo llegué a un minuto en que como que se me empezaron a enredar las cosas y como que fue la materia muy abstracta, como que no Eso es llegamos a cierto. ejemplos. Eso es cierto. No, ejemplos hay en todas las clases. Si ustedes los ven, hay ejemplos Pero como concretos en con todas las números clases. más concretos. No, es que ese es el problema. Las transformaciones no son numéricas, son de letras, son funciones. F de X igual a raíz de X. Eso no es un número, es una función. Entonces, el problema es ese. El problema es que el objeto ejemplo es algo que depende, que es funcional. Entonces, no son con números. Eso es lo primero. Ya, entonces, no sé, queríamos ver si puede ser como un repaso a la próxima clase, porque en verdad estamos cachando Ok. nada y Pero si pasar más usted, materia. pero, a ver, María, disculpe, para que usted entienda también qué es lo que estoy haciendo yo. ¿Qué fue lo que hice yo en la primera página de la clase de hoy? Un repaso, resumen. pero sí. Un repaso de lo que habíamos hecho. Y todo el mundo entendió, nadie me dijo nada, ¿o no? A ver, puede ser que Yo ustedes creo que ese tengan miedo. silencio es porque estamos más perdidos que no. O sea, creo que ese silencio en que no respondimos nada es porque no cachamos. Ya, Más que, pero ¿de quién es la culpa de eso entonces? ¿Por qué no me dijeron, pero profesor, miren, no lo cacho? Entonces, a ver, puede ser que yo impida un poco de repente por mi carácter, ustedes se sientan como intimidados en preguntarme, pero ustedes saben que eso es
Es un chiste, porque en el fondo ustedes, cualquier pregunta que me han hecho las preguntas más estúpidas del mundo y yo las he respondido con una sonrisa, siempre. Y nunca se han enterado que la pregunta es estúpida, porque yo no se lo hago sentir. Y son estúpidas, pero yo, ¿para qué se lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a...? En fin, si ya hemos pasado por ese proceso, ¿por qué alguno de ustedes podría tener alguna duda en preguntarme algo a mí? No, eso no lo puedo entender. Entonces, yo lo que necesito es que ustedes se manifiesten y participen. Lo reté hoy. ¿Por qué lo reté? Porque estaban todos callados, nadie estaba diciendo nada y nadie estaba preguntando nada. Cuando ustedes participan y preguntan, entienden, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Yo me puedo demorar 3 veces lo que necesito demorarme, no importa. Pero ustedes tienen que preguntar. Yo no sé si ustedes están entendiendo o no. Si ustedes no se manifiestan, no tengo cómo saber. Entonces, gracias por decirme esto. La próxima clase vamos a ir de nuevo, todo de nuevo, ¿ya? Y vamos a hacer todo el mapa conceptual de transformaciones. No voy a repetir los contenidos porque los contenidos son más o menos fáciles y están en las clases, pero sí ordenar las cosas. Entonces, hagamos algo. Yo les voy a hacer un mapa conceptual de lo que es la parte de transformaciones, que es la más difícil, ¿ya? Toda esta cosa, los diagramas, las bases, las coordenadas, todos esos objetos. Les voy a hacer un grafiquito con todas las cosas. Y voy a tratar de encontrar como relaciones, qué sé yo. Y lo importante acá, presten atención, no son estas cosas de transformaciones, sino que al final todo se reduce a resolver o un sistema de ecuaciones homogéneo o un sistema de ecuaciones no homogéneo. Entonces, la inyectividad es con el homogéneo, la sobreyectividad es con el no homogéneo. Y eso ya lo hemos hecho antes. Entonces, lo que hay que lograr conectar es todo lo que tiene que ver con teorema de matrices invertibles y teorema de Roche-Frobenius con estos nuevos conceptos. Son todas las mismas cosas, no hay nada nuevo, solamente nombres nuevos, conceptos nuevos, pero al final todo es lo mismo. Entonces, tranquilos, no se preocupen, yo les voy a explicar todo 10.000 veces si es necesario y vamos a dedicar la próxima clase a que todos entiendan. Si alguien no entiende la próxima clase, no terminamos la clase, nos quedamos pegados hasta que termine la clase, hasta que todos entiendan. Pero necesito que ustedes pongan de su parte, porque lo que yo siento, María, es que ustedes no están haciendo lo mismo que estoy tratando de hacer yo. Yo siento que ustedes no han leído el libro, ninguno de ustedes ha leído el libro, no saben lo que es un libro, ni siquiera lo han visto, ni siquiera lo tienen descargado, les puedo asegurar la mitad de ustedes. No han leído el libro, no han tratado de hacer ninguna de las actividades que yo he subido a buen curso, no han vuelto a mirar las clases que yo hice. Entonces, eso es necesario de parte de ustedes. Si usted no hace eso, yo no puedo hacer maravilla. ¿Ya? Por muy buen profesor que yo sea, que lo soy, y estoy seguro de eso, no puedo hacer milagros. Si usted no estudia lo que tiene que estudiar y lee lo que tiene que leer y hace los ejercicios que tiene que hacer y tiene dudas cuando hace los ejercicios, no puedo hacer nada por usted. La clase pasiva de esto de recibir información y entender, eso está fuera de moda, eso ya no existe. Usted tiene que hacer lo que yo le digo que tiene que hacer. Si no lo hace, no lo puedo garantizar. Yo quiero ponerle 7 a todos, pero ustedes se resisten, no se dejan que yo les ponga el 7. ¿Ya? La responsabilidad de estudiar es de ustedes. Si ustedes, cuando yo llegue a la próxima clase, no han visto las 3 clases que hicimos de transformaciones lineales, han hecho los ejercicios que están en las actividades que yo les puse hace 3 semanas, no hay nada que hacer. ¿Estamos? Así que les pido que pongan de su parte. Yo voy a hacer todo lo de mi parte para que ustedes lo entiendan. Y así nos vamos. ¿Estamos? Ya, Gracias, compromiso. Ya, Ya. pues, gracias. Sí, gracias, profe. Compromiso. Ya, listo. Nos vemos la próxima clase. Cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. que esté Chao, muy bien. profe, gracias. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, profe,